¿Será que Jorge Glass está haciendo solo actos de presencia en la cárcel? ¿Lo dejarán libre o funcionará realmente esta independencia de la justicia que se propone? Pero, ¿existen realmente indicios de culpabilidad sobre Jorge Glass? Hoy está aquí para comentarnos sobre este tema César Montúfar, acusador particular en contra de Jorge Glass. Montúfar es ex asambleísta, líder del movimiento Concertación y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar. Esto es Poder Ciudadano, el espacio en donde los mandantes se enteran de lo que hacen sus mandatarios. Bienvenidos. Buenos días, César. ¿Cómo ha influido esta intervención que ha hecho usted en este caso de Jorge Glass? Muchas gracias, Boris. Un gusto poder estar contigo y conversar. Bueno, no soy yo quien tiene que evaluar hasta qué punto la intervención de un acusador particular en este caso ha influido. Lo que sí te puedo decir es que nosotros decidimos participar una vez que presenté 3 denuncias penales a Jorge Glass, 2 en el caso de Brecht y 1 en el tema Caminosca. Y mi percepción, mi experiencia es que el fiscal general y la fiscalía no estaba avanzando como debía avanzar para responder a esta gran demanda y esta necesidad nacional de acabar con cualquier vestigio de impunidad en temas de corrupción tan importantes para el país. Entonces la motivación de ustedes fue intervenir porque no había acción por parte de la justicia. Sí, porque evidentemente sentíamos que, y yo personalmente tengo enorme desconfianza del fiscal general. Él fue pieza fundamental, asesor político directo del presidente Correa, del expresidente Correa, y en esa perspectiva veíamos que aquí había un problema serio, una fiscalía que no iba a tomar los pasos necesarios para llegar hasta las últimas consecuencias en términos de la investigación. ¿Y hay alguna muestra de eso en lo que? Bueno, a lo largo, mira, por ejemplo, nosotros hemos pedido en este proceso, ya como acusadores particulares, reformulación de cargos. Había pedido desde el 28 de julio de este año prisión preventiva para Jorge Glass, y si uno mira cómo ha ido caminando este proceso, uno dice en realidad sí, el día 2 de octubre hubo este pedido de prisión preventiva, creo que es importante, pero si uno mira el conjunto, uno pensaría que la acción de la Fiscalía ha sido lenta, ha sido condescendiente, incluso por el cargo sobre el cual se está desarrollando esta causa. Esta causa está abierta por asociación ilícita. Pedimos la reformulación de cargos. A nosotros nos parece que ese no es el delito que debería perseguirse. Es un delito menor, un delito que no corresponde con la magnitud enorme de indicios, de elementos de convicción que hay en esta instrucción, que ha sido recabada, que ha llegado a la Fiscalía, sobre todo en las últimas semanas, pero no solo en las últimas semanas. Y finalmente, bueno, la instrucción va a ser por asociación ilícita. Hay en este momento prisión preventiva para el vicepresidente de la República. Sin embargo, yo te diría, es un proceso complicado, complejo, y hay que hacer todo lo posible dentro del marco de la ley para llegar al fondo de la investigación y que se sancione a los culpables y que exista reparación. ¿Cuáles son los cargos por los que se debería juzgar al vicepresidente? A nosotros nos parece y hemos sostenido que aquí estamos frente a un delito de delincuencia organizada. Deberíamos aplicar el artículo 369 del Código Integral Penal, que tipifica una forma de comportamiento delictivo en el que un grupo delincuencial se toma o se ha tomado una parte del Estado. Y cuando hablo de este grupo estamos hablando de funcionarios públicos, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de personas vinculadas al sistema financiero en el Ecuador y fuera del país. Con el fin de cometer varios delitos. Hay delito de cohecho, peculado, concusión, lavado de activos, defraudación tributaria, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. Hay un conjunto de delitos. ¿Bajo todos esos delitos se tendría que acusar también? Bueno, ¿o estaría todo dentro de no, el delito, digamos, que a nosotros nos parece paraguas, o el delito, el que se estructura, es el de delincuencia organizada. Que hay un grupo delincuencial
que se tomó una parte del Estado para delinquir. Y luego de eso, derivado de aquello, hay otros delitos que se cometen. De hecho, el fiscal mencionó este 2 de octubre que se abría ya la investigación sobre otros delitos, mencionó 4: concusión, cohecho, lavado de activos y defraudación tributaria. Pero lo importante aquí es determinar que lo que ocurrió va más allá de asociación ilícita. Sin embargo, pasó el tiempo para la reformulación de cargos, a pesar de que lo solicitamos insistentemente, y en este momento ya el proceso va por asociación ilícita. Hay que tomar en cuenta que la investigación previa que inició la Fiscalía fue por cohecho. Es por cohecho. Y luego esto derivó en una instrucción fiscal por asociación ilícita, que para nosotros es un delito menor. Es decir, ¿perjudica de alguna manera en este momento la primera acusación que hace la Fiscalía, o es permisible que vengan otras acusaciones después y se sumen a esa? ¿Complican la situación para el proceso? De hecho, el fiscal informó que ha abierto otras investigaciones. Nosotros esperamos que estas investigaciones pronto ya sean instrucciones fiscales. Vamos a asegurarnos que allí el vicepresidente esté vinculado, y son delitos autónomos, es decir, que tendrán que seguir su propio proceso, y si hay sentencia habrá otras penas que se irán acumulando. Si uno mira la cantidad de delitos que se han configurado, podríamos estar hablando de penas importantes, superiores a los 20, 25 años, porque se acumulan. Y en ese sentido, por eso te decía hace un momento, el proceso judicial tiene 2 desafíos. El primero, realmente investigar y después procesar por este otro conjunto de delitos que finalmente se habrían cometido teniendo como medio a la asociación ilícita. Y en segundo lugar, que respondan todos los implicados, no solamente uno, sino todos los implicados. Es decir, que de aquí vendrían acusaciones para terceros que no están ahorita dentro del proceso. Deberían haber. Por ejemplo, a mí me parece que es importante determinar, investigar y vincular el papel que ha tenido el expresidente Correa. Jorge Glass estuvo encargado de estos llamados sectores estratégicos, de esta entelequia que creó el gobierno para poner en un mismo sector, dentro de un mismo ámbito de competencias, a los negocios más importantes del Estado: petróleo, telecomunicaciones, electricidad, agua, es decir, todo lo que podríamos decir es infraestructura estatal, encargándolo a una sola persona, desde el primer día del gobierno de Rafael Correa hasta el último día del gobierno de Rafael Correa. Ese fue Jorge Glass, el principal operador de los llamados sectores estratégicos, en donde encontramos todo este entramado de corrupción. Pero él estuvo ahí porque alguien lo designó, porque alguien lo nombró ministro coordinador de sectores estratégicos, ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, gerente y presidente del Fondo de Solidaridad, siendo vicepresidente el encargado vía decreto ejecutivo de los llamados sectores estratégicos. Por lo tanto, el expresidente Correa también tiene que responder en este proceso. ¿Estas son sospechas o dentro de esta investigación ya se menciona de alguna manera al expresidente Rafael Correa? Bueno, se ha mencionado en algunos casos. El mismo delator brasileño Santos Filho mencionó en su testimonio anticipado que el vicepresidente directamente le había pedido dinero para la campaña presidencial del expresidente Correa. Pero más allá de que se lo mencione o no, aquí hay un tema de, si estamos hablando de asociación ilícita y estamos hablando de que esta persona hablo de Jorge Glass, estaría implicado en este delito, él estuvo en esa posición porque alguien lo puso. No es que él se puso a sí mismo, él fue designado, como te dije hace un momento, siendo vicepresidente encargado de los sectores estratégicos. Fue designado vía decreto por el expresidente Correa, ministro coordinador de sectores estratégicos, ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Es decir, él habría participado en este delito porque hubo una persona que lo puso ahí. No lo puso por una semana, no lo puso en reemplazo de nadie. Fueron 10 años en que él estuvo encargado de esta entelequia llamada sectores estratégicos, que fue una creación administrativa para colocar en un solo ámbito y poner a un solo responsable en el manejo de este llamado sector. Claro. Y es decir que no solamente será Odebrecht, sino múltiples otros casos. Pero Jorge Glass se muestra de una manera impresionante que nos deja sorprendidos, diciendo que no es culpable de absolutamente nada. Realmente hay personas dentro del grupo correísta que están seguros y convencidos de que no ha hecho nada. ¿Por qué esta posición frente a tantos indicios? ¿Tiene alguna forma de argumentar eso él? Bueno, él tiene todo el derecho a
a defenderse y a decir lo que él considera debe decir para ello. Sin embargo, creo que los indicios, no creo, estoy seguro de lo que hemos podido ver, de lo que hemos podido analizar, investigar, hay indicios y elementos de convicción extremadamente sólidos, fuertes, que apuntan a Jorge Glass. Yo menciono, por mencionar uno solamente, el testimonio anticipado de Santos Filho. Es importante que este testimonio, que ha querido ser desvirtuado por la defensa, por el mismo Glass, diciendo que se trata de un delincuente confeso. Sí, un delincuente que recibió ya una sentencia en el Brasil de 40 años, precisamente por estos delitos y otros cometidos en otros países. Es decir, lo que él dijo en la fiscalía, a la justicia ecuatoriana, ya fue procesado, ya fue judicializado, ya tuvo una sentencia en el Brasil. Es decir, es información que está confirmada. Y se menciona a Jorge Glass en el Brasil en ese proceso. Ese proceso fue ya sentenciado en el Brasil con 40 años de prisión. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si es que Santos mentiría a la justicia ecuatoriana, si es que su versión en el Ecuador sería distinta a la versión que él dio en el Brasil, insisto, en un proceso judicial que ya tuvo una sentencia y por el cual él fue sentenciado a 40 años de cárcel, él perdería la rebaja de pena que tuvo. Una rebaja de nada más ni nada menos de 32 años, porque él debe pagar 8 años de prisión. Entonces uno puede decir, ¿cómo así una persona pone en riesgo claro, una rebaja de pena, que es una rebaja de pena importantísima para una persona de 68 años, solo porque quiere afectarlo de alguna manera? Y aquí nos estamos enfrascando con el tema de la relación con el tío, si es que es o no una relación estrecha. Bueno, ese es otro de los elementos. Ahí Santos mencionó que realmente el intermediario entre Glass y él era su tío Ricardo Rivera, quien entregó los pagos ilegales, con quien tuvo una relación desde el 2011 hasta el 2016. Estamos hablando de 5 años de relación constante. Mencionó en ese testimonio cómo él iba a la vicepresidencia de la República 2, 3 veces al año, le explicaba y le decía a Jorge Glass cuáles eran las necesidades de la empresa, y él en su presencia llamaba a ministros, daba instrucciones. Es decir, en realidad lo que nos dijo Santos es que en este ámbito llamado de los sectores estratégicos, de los proyectos sobre los cuales tenía interés Odebrecht, no gobernaba el presidente o el vicepresidente de la República, sino la empresa corruptora, la empresa que pagaba las coimas. Ahora, Glass dice que venía a exigirle que se hagan los pagos. ¿Es el presidente o el vicepresidente de la República el encargado de gestionar los pagos para los proveedores? ¿Por qué él argumenta de que venía a pedirle los pagos? Bueno, pero mira, eso precisamente configuraría el delito de concusión, es decir, aprovecharse del cargo público para facilitar, hacer favores para él o para terceros. Es decir, ¿se está delatando al decir eso? Por supuesto que sí. Por eso es que de este proceso judicial, que ya no es posible reformular cargos, va a ser por asociación ilícita, tendrán que derivarse otros delitos: concusión, cohecho, peculado, defraudación tributaria. Es decir, debe configurarse un conjunto de investigaciones que deberán pasar en instrucción fiscal y después a juicio para tener sentencia. Y no únicamente la cárcel para los responsables, sino también la reparación, porque tenemos que tener presente que en esta gran maraña entramado de corrupción, el Estado ecuatoriano ha sido afectado no en pocos millones de dólares, sino en cientos de millones de dólares. La afectación económica es una afectación enorme que tiene que ser reparada. ¿Y se puede repatriar esos capitales de alguna manera a través de países con país? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es decir, el Estado ecuatoriano tiene que recuperar lo que ha perdido. Aquí hay una doble afectación, una triple afectación. Una afectación económica, para eso tiene que haber una reparación económica. Hay una afectación terrible institucional, lo que te mencionaba hace un momento. De la declaración de Santos Filho, yo me quedé petrificado, aterrado, al constatar que en realidad en el tema de los proyectos de Odebrecht en el Ecuador, quien gobernaba los sectores estratégicos no era el representante electoral y legítimamente elegido por el pueblo ecuatoriano para que lo haga, sino una empresa que había corrompido, que había pagado, que había ejecutado pagos ilegales a los funcionarios públicos. Es decir, una situación, una segunda afectación institucional, y una tercera, una afectación moral al país en su conjunto, porque verse envuelto en estos escándalos, un vicepresidente en este momento apresado, tiene un costo moral, un costo institucional enorme para el Ecuador.
Ahora, con relación al tío, por un lado existe este nuevo informante que realmente agrega muchos criterios nuevos dentro del proceso, pero existe esto de que ha destruido la computadora. ¿De alguna manera perjudica eso las evidencias? No tiene por qué afectar ni perjudicar el proceso. Está el pendrive que se entregó, ese pendrive ha seguido toda la cadena de custodia que tiene que seguir, ha sido analizado por peritos y la información está ahí. Además del mismo vicepresidente. ¿Pero hay manera de comprobar de que eso sea cierto? ¿Hay alguna otra declaración que nos lleve a comprobar eso? No, porque esta fue una información que se extrajo de las computadoras del mismo tío del vicepresidente. Además, en su versión, él ratificó que el señor Alcíbar había extraído información de sus equipos. Entonces, ahí hay poco a dónde perderse. O sea, ratifica de que esa información proviene sí, de ahí. Pues, él admitió que se le robó información. La información en este momento está ahí. Esa información confirma que la relación entre Glass y Rivera no es una relación únicamente familiar, sino que hablaban de negocios, hablaban de proyectos estatales, hablaban incluso de una empresa, esta empresa Gloria International, que es la empresa a la que, según Santos, se le depositó más de 5.8 millones de dólares a Rivera para lo que tendría que haber entregado o entregó a Jorge Glass. Entonces, digamos que en esa información se confirma lo que el mismo Santos ya dijo, que entre él y Jorge Glass, el intermediario era su tío Ricardo Rivera. Ahora, ¿qué garantías hay de que realmente paguen esas penas? Si es que se sigue con este proceso, existen formas en las que podría recurrir al recurso de compensación, por ejemplo, que eso depende de las autoridades, de los jueces, dependiendo de cómo tomen las decisiones con relación a esto. ¿Confiamos en que estos procesos sean limpios, transparentes e independientes? Mira, hace un rato te mencionaba, la razón por la cual yo tomé la decisión de presentar mi acusación particular en contra del vicepresidente fue precisamente porque no creía o no creo en el trabajo de la Fiscalía, del fiscal general en específico. Yo creo que lo que ocurrió en esta semana, el apresamiento de Jorge Glass, el que el juez haya dictado prisión preventiva, es un primer paso de un proceso que recién inicia, un proceso muy complejo en el que deberán estar ser investigados y procesados otros delitos y articulados o vinculados otros responsables. Pero estamos en un momento de inicio. Es un proceso importante, pero que puede clara y fácilmente ser revertido. Por lo tanto, me parece a mí que en este momento el papel de la opinión pública, el papel de la ciudadanía es fundamental, porque si es que esto se revierte, si mañana por cualquier cosa nuevamente es liberado Jorge Glass, si es que todo termina haciéndose agua a lodo, si no hay procesos claros, transparentes, que persigan, investiguen estos delitos, creo que podemos llegar a la misma situación. ¿Y cómo ha actuado la ciudadanía hasta este momento? Bueno, yo creo que ha habido una enorme presión. Yo no me explico lo que ha pasado. Yo decía, lo de la prisión preventiva a Jorge Glass es un primer paso, pero es muy importante. Es importante simbólicamente, políticamente, moralmente para el país. Mientras en los demás países de América Latina, en los procesos de Odebrecht, habíamos tenido presidentes, vicepresidentes, altísimos funcionarios del Estado apresados o con órdenes de prisión. En el caso ecuatoriano no había pasado absolutamente nada. Pero insisto, es un primer paso que hay que consolidar, que hay que avanzar, sin persecución política, porque aquí no se trata de perseguir políticamente a nadie, sino se trata de que haya justicia, que haya reparación, y para eso la presión ciudadana, la presión de la opinión pública va a ser absolutamente fundamental. Jorge Glass dice de que esto ha sido un linchamiento mediático en contra suya, pero ¿ha hecho él también algún tipo de abuso? ¿Él tenía la potestad de hacer todas estas intervenciones en medios? Mira, el linchamiento ha sido de este grupo delincuencial que se tomó una parte del Estado para delinquir. Ese es el verdadero linchamiento que se ha dado en el Ecuador en los últimos 10 años, que ahora se ha hecho evidente en la investigación, que está ahí en los documentos y en las pruebas, en los elementos de convicción, en los indicios que tiene en este momento la Fiscalía. Ese es el verdadero linchamiento. Ahora, la medida de prisión preventiva se justificaba plenamente para asegurar que el procesado responda ante la justicia y para evitar que él siga utilizando, por ejemplo, las instalaciones de la vicepresidencia para hacer ruedas de prensa, toda la institucionalidad de la vicepresidencia para su defensa personal. ¿Cadenas de televisión?
tú mencionas cadenas de televisión, personal para defenderse. Claro, personal de la vicepresidencia trabajando para defender a un procesado. Intervención en otros canales con cortes de programación para hablar de su caso. Exactamente. ¿Es un abuso eso? Por supuesto que sí. La prisión preventiva corta eso. Además que asegura que el procesado responda ante la justicia. Entonces, por eso es que nosotros, como te decía, como acusación particular, habíamos solicitado la prisión preventiva desde el 28 de julio. Después, cuando se dio la audiencia de vinculación, el 29 de agosto, protestamos porque era inconcebible que se viole el principio de igualdad ante la ley cuando todos los demás procesados en esta instrucción, los 17 restantes, tuvieron orden de prisión o arresto domiciliario. Y solamente Jorge Glass, a cuenta de el privilegio que recibió por ser un vicepresidente sin funciones, recibió únicamente como medida cautelar prohibición de salida del país, lo que permitió y posibilitó que le hiciera todo lo que en este momento estábamos conversando. Ahora, ¿de cuánto calculamos que sea este perjuicio al Estado? ¿Cuántos miles o millones de dólares podríamos estar hablando? Uno de los elementos que nosotros cuestionamos a la acusación particular de la Procuraduría, que nos parece importante, sin duda, que fue yo creo que determinante para desencadenar lo que ha venido después, era el monto que la Procuraduría puso como reparación. Nosotros hemos pedido como acusación particular que se nombre un perito para que haga un análisis pormenorizado de cuál podría ser la afectación al Estado ecuatoriano. Aquí hay que mirar que todo dependerá del tipo penal. Y por lo tanto la cifra puede variar. Pero si tomamos la globalidad de delitos que pudieron haberse cometido, si pensamos en el cohecho, en la concusión, en el peculado, si pensamos en la defraudación tributaria. Y un porcentaje que más o menos es repetitivo en todos los contratos. Yo te diría, solamente te doy un ejemplo. En el caso de Manduriaco, que es uno de los proyectos mencionados y que son parte de este proceso. Hubo un reajuste de precios que fue más del 45% del valor inicial. Estamos hablando casi de 270 millones de dólares. Solo en ese proyecto. Solo en un contrato. Solo en ese proyecto. Yo te diría, hemos solicitado un perito para que haga un análisis pormenorizado, pero a mí me parece que la cifra puede estar llegando incluso superando los 1.000 millones de dólares. Eso te digo como un estimado, pero como acusación particular hemos pedido al juez que nombre un perito para que haga un análisis pormenorizado de cuál debería ser la cifra y cuál debería ser. 1.000 millones en el caso Odebrecht, o sea, solamente con este proveedor. En estos proyectos que estamos en los que estamos, porque Odebrecht tuvo participación en otros proyectos. Y si extrapolamos esto a todos los contratos grandes, las hidroeléctricas y todo lo demás, ¿a cuánto podríamos estar diciendo si es que... Si a eso sumamos lo que tiene que ver, lo que ha tenido que ver, o lo que el país perdió con la venta anticipada de petróleo a China, el tema de las grandes empresas, presas hidroeléctricas, las grandes hidroeléctricas, si uno mira, realmente yo creo que la cifra puede ser escalofriante. Pero para eso es necesario un análisis, yo diría, riguroso, y para eso justamente la presencia y el trabajo de un perito va a ser fundamental para determinar exactamente cuál sería la cuantía sobre la cual el Estado ecuatoriano debería exigir reparación. Pero estamos hablando que los contratos con Odebrecht no llegan ni al 10% de la contratación que se ha hecho en el país. Es decir, que esto podría multiplicarse por 20 fácilmente. Podría ser una cifra realmente escalofriante. Claro, o sea, si es que vemos que son 12.500 millones de dólares los que recauda el SRI del dinero de los ecuatorianos, estaríamos hablando al menos de un 10% al año de lo que recauda, que se va a manos de estas personas. Es decir, 10 de cada 100 dólares que pagamos de impuestos estarían en manos de coimas y este tipo de delitos. Bueno, yo creo que lo que tú acabas de decir amerita una enorme reflexión y un análisis mucho más pormenorizado. Por eso es que para nosotros era tan importante la tipificación del delito. Porque una cosa es asociación ilícita, que es el delito por el cual se va a ir, y otra hubiera sido delincuencia organizada. Y por eso te decía hace un momento, aquí estamos frente a un grupo delincuencial que se tomó el Estado. Se tomó el Estado para delinquir. Y eso implica que la modalidad, el esquema de corrupción es totalmente distinto al que hubo en el pasado, que sin duda hubo corrupción.
¿sí? Es decir, sobreprecios en algunos contratos, coimas, tráfico de influencias. Aquí estamos hablando de un conglomerado, de una concurrencia de infracciones, de una concurrencia de delitos, por una organización que estaba claramente estructurada, por una organización que incluso cambió la Constitución, cambió la ley de contratación pública, cambió la ley de la Contraloría, cambió la ley de cambió la normativa para las finanzas públicas con el Código Orgánico de Finanzas Públicas. Es decir, creó todo un esquema legal que abrió el camino para que esto ocurriera. Creó lo que hace un momento decíamos, de esta entelequia llamada sectores estratégicos para poner en una sola bolsa, en un solo ámbito, los grandes negocios del Estado y encargar a una sola persona. Es decir, estamos hablando por eso de un esquema que para nosotros debió haber correspondido a delincuencia organizada. Bueno, ya no fue posible la reformulación de cargos, nosotros protestamos ante ello, lo solicitamos insistentemente, nos toca ir por asociación ilícita, pero hay que tener presente que se tienen que abrir los demás procesos judiciales para investigar y sancionar la comisión de estos otros delitos. ¿Ustedes van a seguir haciendo acusaciones? ¿Van a seguir presentando cargos? Eso es un tema que te digo, por responsabilidad ciudadana, cívica, lo hicimos en este caso, tendremos que considerarlo, pero el tema de la acusación particular en este caso es bien importante porque es inédita, es la primera vez. Por eso no hay precedentes con esto. No hay precedentes que yo conozca. Y creo que abre un camino. Por eso es que hay incluso un debate. Abogados prestigiosos han argumentado reparos al por qué se aceptó la acusación particular mía en este proceso. Pero está plenamente justificada en la Constitución y la ley. ¿Pero es una muestra de que se está liberando la justicia, tal vez? No sé si es una muestra de aquello, pero lo importante es que desde ahora en adelante, en este tipo de temas, va a poder abrir, se creó ya el precedente para que ciudadanos puedan hacer acusaciones particulares en el tema de casos de corrupción. Esto es importante porque permite que la ciudadanía pueda ser parte del proceso y que además pueda aportar, ayudar y generar una suerte de contrapeso, de control a la labor de la Fiscalía o de la Procuraduría. Fíjate en este caso, el procurador hizo una acusación particular al final. Yo creo que fue muy importante, pero a mi modo de ver tibia, con un monto de reparación pequeño. Entonces, creo que aquí se abre un camino y está plenamente justificada porque lo que dice el Código Integral Penal es que para poder acusar es necesario que, que se determine la condición de víctima. Pero la condición de víctima, según las definiciones que da el artículo 441, en especial el numeral 7, es cualquier persona que pueda sentirse afectado en el caso de una comisión de un delito o de una infracción en un tema de interés colectivo o difuso. Es decir, que los correístas, por ejemplo, que se quejan de lo que ha pasado en la historia con ciertos políticos, podrían también estar acusando en tal caso, ¿no? Claro. Ahora, también la ley establece el Código Integral Penal, que si hubieran varias acusaciones particulares, pongamos que hay decenas o centenas se pueden consolidar. Se pueden consolidar con un solo procurador común. Es decir, que de esa manera un procurador común representaría todas las acusaciones particulares y de esa manera no se entorpecería, no se obstaculizaría el proceso judicial. Muchas gracias, César Montúfar. Muchas gracias por su presencia. ¿Alguna cosa adicional que desee decir? Boris, creo que estamos en un momento, como te decía, hace un momento crucial. Es determinante. Mucho de lo que suceda ahora va a marcar el futuro, pero estamos en un momento inicial. Creo que de aquí en adelante hay que consolidar y fortalecer este proceso que puede clara y rápidamente ser revertido. Y por lo tanto, solamente la motivación ciudadana, la vigilancia ciudadana, la acción ciudadana, el papel y la influencia de la opinión pública son la única garantía de que este camino que se ha abierto, este paso que se ha dado, pueda avanzar en dirección correcta hacia el futuro, garantizando que no tengamos impunidad, que tengamos justicia y que tengamos como Estado reparación. Que así sea. Gracias por acompañarnos. Un agradecimiento especial a los voluntarios de Poder Ciudadano EC que nos han ayudado a hacer la producción de este programa. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales que están al pie de su pantalla, en Facebook y YouTube, Poder Ciudadano EC, Twitter, estamos como Poder Ciu EC, y escríbanos, pueden encontrar la dirección en nuestra página web, poderciudadanoec.org.